Lo que vamos a ver es lo que he preparado de... Vamos a continuar con el tema con el tema de la informática que habíamos visto. Bien, íbamos por aquí. Vamos a ver esto, por donde lo dejamos el otro día. Y vamos a continuar con... Y vamos a continuar con lo que vimos, con lo que nos faltaba de ver del Excel el otro día, ¿vale? Para hacer los ejercicios, y también os voy a enseñar que os he preparado los atajos, ¿vale? Os he preparado atajos en relación a esto, ¿vale? Que ya os dije que os prepararía algunos atajos para que vierais la forma más abreviada de poder, bueno, pues de poder realizar el tema. Para poder acceder al Excel es bastante útil el tema de los atajos. Bueno, nos quedamos en los gráficos el otro día. Nos quedamos aquí, ¿vale? En el tema de los gráficos. Nos quedamos aquí en el tema de los gráficos. Vamos a abrir un archivo de Excel, ¿vale? Primero, para poder ir viendo todo lo que... todos los mismos ejemplos que os voy poniendo, bueno, pues para poder ir trabajándolos en el Excel. ¿De acuerdo? Bueno, voy a buscaros un archivo y vamos a continuar. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, aquí tenemos la hoja de... O sea, lo que he hecho ha sido abrir una hoja de Excel. Voy a abrir una hoja de Excel que he cargado aquí.
Vamos a ver ahora. A ver, que no sé. A ver ahora. A ver si somos capaces de cargar el archivo. A ver ahora. Si se abre. Vamos a ver. Aquí está. Quiero abrir un archivo de Excel para que nos sirva de prueba mientras os explico la clase. Vale, ya está. Venga, bueno, continuamos. Vale. Bien, íbamos en la clase del otro día, nos quedamos. En la clase del otro día nos quedamos en la creación de las gráficas, ¿vale? Entonces, para crear las gráficas, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es básicamente, bueno, pues cogemos la hoja de Excel, hay que introducir datos, ¿no? Los datos que se quieran introducir, ¿vale? Los que hagan falta introducir, ¿sí? Y, aquí lo que vemos es los formatos de la celda, las fuentes, ¿vale? Que aquí las tenemos, ¿sí? Pues tenemos los formatos de la fuente, de las celdas, que la tenemos en datos, ¿no? Tenemos en inicio, ¿vale? Y aquí donde dice fuente, alineación, bueno, pues en la fuente, ¿vale? Aquí tenemos pues la información relativa, como ya os expliqué, relativa a los datos, ¿vale? En cuanto a las características de los datos, si queremos cambiarlos, modificarlos o darle formato a la celda, ¿vale? Aquí es donde la tenemos, la alineación, los bordes, los números, el alto de fila, el autoajustar, el ancho de columna, el autoajustar, todo esto, ¿vale? Lo tenemos en la opción que os he enseñado, os he mostrado aquí, ¿vale? En esta opción de aquí, pues tenemos la opción de los bordes, ¿vale? El relleno, ¿vale? La alineación, ¿sí? Y aquí pues tenemos combinar celdas, reducir para ajustar texto, ¿vale? En cuanto a lo que son las distintas las celdas, ¿vale? Incluso si nos colocamos aquí con el botón derecho, ¿vale? Tenemos las distintas formas. Pues formato, por ejemplo, aquí dice formato de celda, pues aquí tenemos el formato de celda, que puede ser número, que puede ser la alineación de la celda, la fuente, los bordes, el relleno, por ejemplo, y la protección bloqueada, etcétera, ¿vale? Como queramos, ¿sí? Bien. Seguimos.
Aquí si queremos insertar celdas en una hoja, pues también tenemos la opción de insertar y eliminar documentos, ¿vale? Si nos venimos aquí, pues aquí tenemos la opción de insertar comentario, insertar, por ejemplo, pues podemos desplazar las celdas hacia arriba, hacia abajo, insertar en toda la fila, insertar en una sola columna, ¿vale? Lo que queramos, ¿sí? Bien, seguimos. Esto ya lo hemos visto, que se pueden insertar o eliminar filas, columnas, celdas, eliminar hojas de trabajo, gráficos, que es lo que aquí nos quedamos el otro día, ¿vale? Bien, los gráficos es una buena tabla de datos, como bien dice, pues hay que tener, para hacer un gráfico, ¿no? Pues tenemos que tener los datos. ¿Cómo se parten? Pues imaginaos, vamos a utilizar dos variables, no sé, día y noche, ¿vale? Por un lado día y por otro lado noche, ¿vale? Y tenemos pues 3, 3, 3, 3 y la vamos a poner aquí pues 1, 1, 1, ¿no? 1, 1, 1, 1, ¿vale? Pues ahora esto lo tabulamos, ¿no? Y ahora le decimos insertar. Y entonces pues podemos coger, dentro de esos datos, pues podemos coger para explotar esos datos la opción que queramos. Pues podemos coger columnas, ¿vale? Podemos coger líneas, si queremos una línea, podemos escoger un gráfico de barras, podemos escoger una área, lo que queramos, ¿no? Imaginar, pues circular, ¿no? Todos los tipos de gráficos de circular. Pues, por ejemplo, imaginaros así, aceptar, ¿no? Pues vemos, ¿veis? Lo que yo acabo de hacer. Esta es una alternativa, pero bueno, podemos escoger el tipo de gráfico que queramos. Lo único importante es, pues que tenemos que tener aquí los datos y después definidas las series. Una vez que tenemos los datos y definidas las series, pues es simplemente poder ajustarlas, ¿vale? Como uno quiera. ¿Ok? Bien. Seguimos. Los gráficos. Aquí cuando se crea un gráfico de Excel podemos optar por crearlo, ¿no? Pues podemos crear un gráfico incrustado o insertar el gráfico en una hoja normal como cualquier otro objeto. Podemos hacerlo en forma de, pues eso, de círculo, de hoja de datos, en fin, lo podemos hacer de muchas formas, ya os lo he dicho. La forma en cómo se puede diseñar ese gráfico es muy diversa, ¿vale? Cómo lo podemos desarrollar, ¿no? Tenemos aquí la hoja de Excel, como veis. Día, noche y año, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo. Bueno, faltaría una variable que el propio sistema... ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Aquí hemos cogido la variable día, ¿no? En las 4 formas, ¿vale? En la variable día, por ejemplo. Bueno, podemos ir cogiendo las opciones que queráis, ¿vale? Básicamente lo único es eso, que tenéis que tener el gráfico, ¿sí? Y una vez que tenéis el gráfico, pues ya simplemente podéis ir escogiendo o desarrollando las barras en función de esos distintos gráficos, ¿vale? Que tenemos, ¿ok? Bueno, bien. ¿Qué más cosas? Los gráficos, como os he dicho, ¿no? Esos son los distintos tipos de gráficos que, bueno, pues que se pueden hacer o que se pueden diseñar o desarrollar, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí? Características y los distintos formatos de gráfico, ¿vale? Es lo mismo que yo os he explicado, los diferentes tipos de gráfico que pueden haber, ¿vale? Es decir, podéis encontraros estos, en fin, los distintos gráficos que puedan haber. La impresión, pues aquí lo mismo, en el Excel 2010, pues para verlas, esto ya es básicamente pues para lo que es la impresión de las hojas, que esto tampoco os lo van a pedir para el examen, ¿vale? No os van a pedir que imprimáis nada en el ejercicio. Se trata de hacer un ejercicio de Excel y de Word, no os van a preguntar la impresión, ¿vale? Es decir, hasta aquí lo que es la explicación relativa en cuanto a lo que son los gráficos, ¿vale? Ahora lo que os voy a explicar es lo relativo a los atajos de Excel que os había preparado para hoy, ¿vale? Y los dos ejercicios que vamos a ver, que también los vamos a hacer a continuación, ¿vale? Pero primero quiero enseñaros los dos atajos de Excel que tenemos, ¿vale?
Vamos a ver. Bueno, vamos a ver los atajos, ¿vale? Y después haremos los dos ejercicios de Excel que teníamos del otro día, que no los hicimos, los haremos en la clase de hoy. Bien, ¿qué es un atajo? Bueno, pues un atajo de teclado es una tecla o un grupo de teclas, como dice aquí, que pueden pulsarse al mismo tiempo para ejecutar un comando específico, ¿no? Los atajos de teclado en Excel son ampliamente utilizados porque ayudan a los usuarios a mejorar la productividad, ¿vale? Y evitan levantar continuamente la mano pues para utilizar el ratón, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues son teclas importantes. ¿Cuáles son las teclas importantes para hacer uso de los atajos? Pues las teclas importantes son el control, esta por ejemplo que tenemos aquí, el control, el alt y mayúscula, ¿no? Esas son las tres teclas que se pueden utilizar o que normalmente se usan para los atajos, ¿no? El control, el alt y las mayúsculas. Las teclas control y alt siempre aparecen identificadas por su nombre y la tecla mayúscula también está generalmente identificada con una flecha hacia arriba, la cual también es conocida por su nombre en inglés, que quiere decir Shift. La tecla Shift que aparece en el teclado, ¿vale? Que la tenemos en el teclado es la tecla de, bueno, pues es la tecla de también para los atajos, ¿vale? ¿Ok? Bien. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? El control, o sea, aquí tenemos la representación de esas distintas teclas, ¿vale? Bueno, la nomenclatura de los atajos. Entonces dice, ya que un atajo de teclado puede referirse a la combinación de varias teclas, bueno, pues normalmente se utiliza el símbolo, como aparece ahí señalado, el símbolo más que nos sirve para indicar que deben pulsarse varias teclas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, control más C, ¿no? Ese atajo de teclado indica que debemos pulsar la tecla control y sin soltarla, pues pulsar la tecla C, ¿no? Control y la letra C. El símbolo más no indica que debemos pulsar la tecla más, sino que está presente la tecla más para recordarnos que debemos mantener pulsadas las dos teclas, ¿vale? Que debemos tener pulsadas ambas teclas. Bueno, dice a continuación encontrarás el listado de atajos de Excel organizados por el tipo de teclas pulsadas o de acuerdo a su funcionalidad. Es muy importante recordar que los atajos, bueno, son normalmente, obviamente, versiones en español, porque evidentemente si cambia la lengua, ¿no? Pues también cambian los teclados, ¿sí? Bueno, teclas de función de Excel, ¿no? Primero la F1, pues muestra la ayuda de Excel, ¿vale? La que normalmente tenemos en el ordenador, pues tú le das a F1 y te muestra la ayuda, ¿vale? Si te metes en una hoja de Excel te muestra la ayuda. La F2 entra de modo edición para la tecla activa. La F3, en caso de existir, muestra el cuadro de diálogo de pegar con nombre. Os voy a volver a poner el ejemplo de prueba de la hoja de Excel, ¿vale? Para ir practicándolo, para ir enseñándoslo, ¿vale? Porque siempre será mejor. ¿Vale? Bien. Bueno. A ver, un segundo. Vale, ya estamos aquí. Teclas de función en Excel, ¿no? Primero, F1, muestra la ayuda de Excel. Vamos a la hoja, ¿vale? Aquí, ¿sí? Y entonces nos dice F1, ¿vale? Pues en el F1, ¿vale? Por ejemplo, el inicio. Luego nos dice F2, entra en modo de edición de la tecla para la celda activa, ¿no? Pues si nosotros tenemos esta celda, que estamos aquí, ¿vale? Pues le damos a la F2. Dice la F3, en caso de existir un nombre definido, muestra el cuadro de diálogo para pegar. La F4, pasa que no tienen datos, ¿no? Pero por ejemplo, 2. Aquí,
¿vale? Lo veis, ¿no? La F4 guarda los cambios efectuados de la prueba, ¿vale? Por ejemplo. La F3, que antes no tenía datos, por eso no salía. La F3, ¿no? Pues, ay, la F3, la F5, ¿m? La F5 irá, si queremos cambiar la referencia, bueno, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Es decir, la F3, en caso de existir un nombre definido, muestra el cuadro de diálogo para pegar el nombre. La F4 repite la última sección. Además, al escribir una fórmula permite cambiar entre referencias relativas, absolutas y mixtas. La F5 muestra el cuadro irá, que es el que os he enseñado antes, ¿vale? La F6 implica moverse entre los paneles de un libro dividido, ¿vale? Con la F6 nos podemos mover entre los paneles de, ¿veis? Lo de irá. Con la F6, pues por ejemplo, vale, la F5, la F6, seguimos. Bueno, vamos a continuar. La F6. Prácticamente todas las, o sea, el teclado tiene distintas opciones, tiene muchísimas opciones en las que te va indicando pues todos esos atajos en el cuadro de diálogo, ¿vale? Para que se vayan usando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la F6, moverse entre los paneles del libro dividido. La F7 muestra el cuadro de diálogo de ortografía. La F8 activa el modo ampliar, selección, que permite aumentar el rango seleccionado utilizando las teclas de dirección, ¿vale? Por ejemplo, la F8. ¿Vale? Seguimos. La F9 calcula el resultado de las fórmulas de todas las hojas de los libros que están abiertos, te calcula todas. La F10 activa la barra de menús. La F11 crea una hoja de gráfico con el rango de celdas que se han seleccionado, ¿vale? Activa una barra de menús, pues por ejemplo esta, la F10. Bueno, aquí vemos lo de la barra de menús. La F11 crea una hoja de gráfico con el rango de celdas seleccionado, ¿vale? Bueno, vamos a ver la F11. ¿Vale? Bueno, seguimos. La F12 muestra el cuadro de diálogo guardar como. A ver. Vale. La F12 muestra el cuadro guardar como, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí? La F, vamos a verlo si queréis. Es decir, en todos estos casos en los que aparecen las teclas de función de Excel, ¿vale? Que hemos estado viendo aquí, tenemos que usar en el teclado la opción que nos da, ¿vale? Porque normalmente el teclado, normalmente las teclas de función del teclado pueden aparecer o en la parte esta de aquí o aquí en el margen derecho normalmente, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tenemos que darle a las teclas, a la tecla en concreto, tocando la fórmula. Por ejemplo, en este teclado que yo tengo aquí, pues aparece la FN, ¿no? Pues según el dígito que aparezca, tenéis que darle a ese dígito y a la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estábamos viendo. Por ejemplo, la F1 muestra la ayuda de Excel. Pues si nos colocamos aquí, ¿vale? Le damos a F1, pues nos muestra la ayuda de Excel. Esperar, ahora, es que no me sale. La ayuda de Excel, que tarda un rato el ordenador, ¿vale? Pues me muestra la ayuda de Excel, la veis, ¿no? El soporte de ayuda, ¿sí? Aquí lo tenemos, me muestra el soporte de ayuda. Ahora, ¿qué más os he explicado? Os he explicado también que la F2 entra en modo de edición para la celda activa, ¿vale? Pues vamos a verlo. Nos ponemos aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo la F2 entra en modo de edición para la celda activa, ¿vale? Pues ya está, la F2
entra en modo edición para la celda activa. Vale. La F3, en caso de existir un nombre definido, muestra la hoja del cálculo el nombre. Bueno, pues nos ponemos aquí, le damos a la F3. Es que tarda un poco. A ver, la F3. Ahora, la F5 irá, que ya lo hemos visto antes, ¿vale? La F6 moverse entre los paneles de un libro, ¿sí? Pues la F6, que sirve para moverse los paneles de un libro. La F7, ¿vale? Desea continuar, pues la F7 simplemente es para guardar, ¿vale? Sería el cuadro para guardar, ¿ok? La F8 activa el modo ampliar, selección, que permite aumentar el rango seleccionado en las teclas de dirección. Pues aquí la F8, ¿vale? En la F9, calcular el resultado. La F10 activa la barra de los menús. Pues nada, nos ponemos aquí. La F10 activa la barra de los menús. Uf, qué tarda. Vamos a ver, la F10. Ahora. Herramientas de los gráficos, la barra de los menús, ¿vale? La 12 muestra el diálogo guardar como. Imaginaros que estamos aquí con la hoja de Excel. La F12 muestra el cuadro de diálogo guardar como. Pues nada, nos ponemos aquí, ¿vale? Y nos vamos con la F12 y nos dice guardar como, ¿vale? Lo veis, ¿no? Esta es la opción o el apartado de guardar como, del archivo, guardar como, ¿vale? ¿Ok? Bueno, seguimos. Vale, atajos de una sola tecla. Pues los atajos de una sola tecla son el AL, que activa el menú, el A avance página, que es desplazar la página, el entrar completa la entrada de la celda y selecciona la tecla inferior, el Escape, que es cancelar, el espacio activo o desactiva una casilla de verificación dentro de un cuadro de diálogo, ¿vale? Luego está el fin, activa o desactiva el modo final. Al estar en modo final se pueden utilizar las teclas de dirección para moverse hacia la última celda de cada rango, ¿vale? La tecla, el inicio. El inicio, que si tú le das a inicio, pues lo que hace es que se te pone al principio, por ejemplo, como acabo de hacer yo aquí, pero bueno, si yo estoy aquí y le digo o me voy a la tecla inicio, pues se me va al inicio del documento, del archivo que esté trabajando, ¿vale? ¿Qué más? Luego tenemos más atajos, ¿no? Por ejemplo, control A muestra el cuadro de diálogo abrir. Si nos colocamos aquí, ¿vale? Le decimos a control A, pues me muestra el cuadro del diálogo abrir, que aquí lo tenemos, abrir, ¿vale? Control B muestra el diálogo de buscar, ¿vale? Pues control B me muestra el diálogo de buscar, aquí buscar o reemplazar, lo que queramos buscar o reemplazar, ¿vale? Control C, pues nos colocamos aquí, le decimos control C, ¿vale? Esto es para cortar o para pegar, copiar una celda seleccionada, lo veis, ¿no? Yo le digo aquí control C y lo que hago es que esta celda la corto, la pego, la puedo mover, ¿vale? Control D copia una fórmula hacia la derecha sobre el rango seleccionado. Control E selecciona todas las celdas de la hoja actual, ¿vale? Pues control E selecciona toda la hoja. ¿Habéis visto? Ha seleccionado toda la hoja completa, ¿vale? Actual. ¿Vale? Control G guarda el libro de trabajo. Pues nos colocamos aquí, le decimos control G, ¿vale? Y bueno, pues control G me guarda el libro, también nos guarda el libro de trabajo. Si estamos aquí, le decimos control G, pues nos guarda también el libro de trabajo. Control L muestra el cuadro de diálogo ir a, ¿no? Pues control L nos muestra el cuadro de diálogo, lo ves aquí, pues buscar, reemplazar, ¿vale? De acuerdo, como hemos visto antes. ¿Qué más? Control J copia una fórmula hacia abajo sobre el rango seleccionado, control J, control K
Aplica el formato de cursiva al texto seleccionado. Control L muestra el cuadro de diálogo a reemplazar. Control N aplica formato de negrita al texto seleccionado. Por ejemplo, si nos ponemos aquí, decimos Control N, Control N. Bueno, escribimos aquí, le decimos Control N, pues nos aplica, ¿veis? Se ha puesto en negrita el dato, ¿sí? ¿Lo veis? Pues realmente si le damos a Control N, aplica formato de negrita al texto seleccionado. Control P muestra el cuadro de diálogo a imprimir. Si queréis lo podemos probar, Control P, para que lo podáis ver, ¿vale? Control P. ¿Veis aquí? Nos muestra el cuadro de diálogo imprimir, tal como os he dicho. Control R cierra el libro de trabajo, ¿vale? Pues nos ponemos aquí, Control R. ¿Veis? Aquí guardar es para guardar el libro de trabajo. Bien, y aquí seguimos, ¿no? Porque realmente hay todas las combinaciones con todas las letras. Bueno, prácticamente con todas las letras, o bueno, casi con todas las letras. No con todas las letras, pero bueno, para que veáis. Y aquí hay muchísimas formas, ¿no? Hay muchísimas funciones, pero bueno, las vamos a ir repasando. ¿Qué más? Tenemos Control L, muestra cuadro de diálogo a reemplazar. Si nos ponemos aquí, le decimos Control L, nos muestra, ¿ves? Aquí reemplazar, buscar y reemplazar, ¿vale? Después Control N, aplica formato de negrita al texto seleccionado. Control N, pues le damos al Control y al N, pues nos muestra el texto de negrita seleccionado, ¿vale? Control P, muestra el cuadro de diálogo a imprimir. Imaginaros, nos ponemos aquí Control P. ¿Vale? Ya lo hemos visto también antes. Control R, cierra el libro de trabajo, ¿vale? ¿Ve? Cierra el libro de trabajo. Control S, subraya el texto seleccionado. Pues aquí nos ponemos Control S y nos lo subraya, lo veis, ¿no? Si le damos a Control S, pues subraya. ¿Lo veis aquí? Además de poner negrita, el Control S subraya el texto, ¿vale? Nos lo subraya. Control T, muestra el cuadro de diálogo, crear tabla, ¿vale? Control T, Control más T, crear tabla, ¿lo veis aquí? Aquí el Control T, con ese atajo lo que hacemos es creamos la tabla. Le podemos dar aquí a la opción y podemos crear la tabla pues con la fórmula que queramos, filas por columnas, ¿vale? Y lo que queramos que nos calcule, si queremos una tabla, si queremos sumar, restar, en fin, lo que queramos en la tabla, ¿vale? Aquí tenemos esa alternativa, ¿vale? Control S, subraya el texto seleccionado, ¿vale? Ya lo hemos visto. Crea la tabla, Control U, nuevo libro de trabajo. Si nos colocamos aquí, le damos a Control U, pues nos localiza un nuevo libro de trabajo, que bueno, pues es esto, un nuevo libro, ¿vale? Una nueva página que hemos abierto. Control V, pega el contenido de portapapeles. Si tenemos pues no sé, imaginaos aquí, tenemos 1, 1 y 1, y le damos a Control V, pues lo que nos hace es que nos pega el contenido en el portapapeles del ordenador, ¿vale? Para poder... ¿Qué más? Control X, ¿vale? Hay que poner el bloque mayúscula, ¿no? Control X, ¿vale? Aquí nos colocamos aquí. Control X, ¿vale? ¿Qué más? Deshace la acción, rehace la acción deshecha. Control más 1 muestra el cuadro de diálogo formato de celdas. Pues si nos ponemos aquí y le decimos Control 1, pues nos muestra el formato de celdas, ¿lo veis? Formato de celdas, esto es Control más 1. Si nosotros le damos al Control 1, volvemos al formato inicial de celdas, ¿vale? Si le damos al Control 2, aplicar formato negrita al texto seleccionado. Pues si tenemos esto aquí y le damos al Control 2, pues aplicamos negrita. Ya habéis visto que lo de la negrita no solamente sale con el Control 2, ha salido en otros movimientos atrás que hemos hecho con el atajo, con el F, con la alternativa.
En la alternativa control N también podemos hacer lo mismo que hemos hecho con el atajo control 2, ¿vale? Es lo mismo, control 2, control 3, control 4, subraya el texto seleccionado. Pues nos ponemos aquí y le decimos control 4, pues nos subraya el texto, ¿vale? El texto como seleccionado. Control 5, aplica el efecto de tachado al texto. Pues nos ponemos aquí y le decimos control 5, pues nos aplica el efecto de tachado. ¿Veis? Eso es aplicarnos el efecto de tachado del texto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Control 6 oculta o muestra los objetos de la hoja. Si nos colocamos aquí, ¿vale? Y, pues no sé, 2, 2. Y le decimos control 6, pues también nos aplica, ¿vale? Nos aplica los efectos, nos oculta o muestra objetos. Control 8 muestra los símbolos de esquema de la hoja. Pues aquí control 8 nos muestra los esquemas de la propia hoja, ¿vale? Control 9 oculta las filas seleccionadas, pues si nos ponemos aquí, ¿vale? Control 9 nos oculta, ¿habéis visto? Acabo de ocultar una fila. Si me coloco aquí otra vez, ¿vale? Control 9, pues vuelvo a otra vez a ocultar una fila, ¿vale? Oculta las columnas seleccionadas, pues control más 0, si nos ponemos aquí, ¿vale? Control más 0 nos oculta la columna, ¿la habéis visto, no? Nos oculta la columna seleccionada, control 0 nos oculta la columna seleccionada, ¿vale? ¿Ok? Vale, seguimos. Atajos con control y teclas de función. Bueno, hemos visto los atajos de las distintas letras, o sea, primero con las letras, luego los hemos visto con los números y ahora los vamos a ver con las funciones, ¿vale? Con la F1, con la F2, ¿sí? Con las funciones. Bien, entonces, por ejemplo, si nos colocamos aquí, ¿no? 1, 1, 1, 1, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Ya nos dice control más F1, oculta o muestra la cinta de opciones. Pues si nosotros nos colocamos aquí con el control más el F1, control más la función ¿vale? Nos muestra la función. Lo veis aquí arriba, lo veis en la parte superior, me ha mostrado la función, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Si yo pongo control más F2, muestra el cuadro de diálogo imprimir. Pues yo me coloco aquí y digo control más F2, me muestra el cuadro de diálogo de imprimir. Habéis visto que esto también ha salido antes, no con el control más F2, sino con otra opción distinta, pero ha salido lo mismo, ¿vale? Ha salido exactamente lo mismo. Más cosas. Control más F3 muestra el administrador de nombres. Pues nos colocamos aquí y decimos control más F3, también nos muestra el administrador de nombres, ¿sí? Control más F3 me muestra también el administrador de los nombres. Vale, aquí los tenemos. Estos son los administradores de los nombres. Como veis aquí, nombre, valor, se refiere, ámbito, comentario, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego también, por ejemplo, control más F4 dice cierra la ventana del libro actual. Pues si nos ponemos aquí control más F4 nos cierra la ventana del libro actual, ¿vale? Como lo veis aquí, dice guardar o no guardar ya como queramos, ¿no? ¿Qué más? Control más F5. Pues si le damos a control más F5 restauramos el tamaño de la ventana del libro actual. Pues si queremos restaurar la ventana, control más F5, pues restauramos ¿veis el tamaño? Lo he hecho más pequeño, te lo ha restaurado, te lo ha modificado, ¿vale? Te restaura o te modifica el formato de la ventana. ¿De acuerdo? Bien. Control más F6, mover el libro abierto siguiente. Pues nada, pues control más F6 nos mueve al cuadro siguiente, ¿vale? Control más F7 permite mover la ventana del libro cuando la ventana no está maximizada. Pues control más F7 te la permite mover cuando no esté completamente bueno, pues maximizada, como es este el caso, ¿no? Control más F8 permite cambiar el tamaño de la ventana. Bueno, vamos a ver otra vez el archivo que lo he cerrado. Para que lo veáis, te permite cambiar el tamaño de la ventana. ¿Vale? El tamaño de la ventana del libro. Pues control más F8 te permite cambiar el tamaño de la ventana del libro. ¿Vale? F9, por ejemplo, control más F10. Control más F11 inserta una hoja de macros, ¿vale? Pues, a ver, fijaros aquí, control más F11, control más F12 muestra el cuadro de diálogo a abrir, pues aquí,
Control más F12 nos muestra el diálogo de abrir, ¿vale? ¿Lo habéis visto? Aquí lo tenemos, el diálogo de abrir, que no solamente es el control más F12, vuelvo a repetir, lo hemos hecho antes de otra forma diferente, ¿vale? Nada más que tocando las letras y determinadas códigos y números lo hemos hecho igual, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien. Atajos con Shift y teclas de función. Bueno, pues aquí esto es lo mismo, ¿vale? Ahora lo que tenemos son más atajos para seguir haciendo. Nos quedan las teclas Shift y las teclas Alt. Como habéis visto, hemos visto números, o sea, primero las teclas de función, los números, las letras, y ahora vamos a ver las teclas Shift, Alt y las teclas Shift y Alt, porque antes hemos visto el control, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el control con control y teclas de función, pues aquí tenemos control más F1. Pues si queréis nos ponemos en la hoja que he abierto, ¿no? Y le decimos control, a ver, control más F1, pues control más F1, ¿vale? Escribimos algo aquí, por ejemplo, 1, 1, ¿vale? Me abre la fórmula, ya la hemos visto. Control más F2 muestra el cuadro de diálogo imprimir, pues control más F2, control función más F2, ¿veis? El teclado imprimir, ¿vale? Y así con todos. El administrador de nombres, el F4, el F4 cierra la ventana del libro actual, el F5 restaura el tamaño de la ventana del libro actual, el F6 se mueve al libro siguiente. Es lo mismo, todo el rato más o menos son las mismas funciones, simplemente cambian la combinación con las teclas, ¿vale? La F5 restaura el tamaño de la ventana del libro actual, la F6 se mueve al libro abierto siguiente, la F7 permite mover la ventana del libro cuando la ventana no está maximizada. La F8 permite cambiar el tamaño de la ventana del libro cuando la ventana no está maximizada. La F9 minimiza la ventana del libro actual. La F10 maximiza la ventana. La 11 inserta una hoja de macros de Microsoft Excel. La 12 muestra el cuadro de diálogo a abrir. Pues, por ejemplo, para que veáis alguna, ¿no? La F12. Vale, la F12 muestra el cuadro de diálogo a abrir, ¿vale? Aquí lo tenéis, este es el cuadro de diálogo a abrir, ¿vale? Que acabamos de ver, ¿sí? Vale, bueno, eso en cuanto a las teclas control. La Shift, pues aquí tenemos con la Shift más la F2. Pues la Shift más la F2 agrega o edita un comentario de la celda, ¿vale? Bueno, y así con todas, ¿vale? Lo voy a repasar rápidamente para que podamos hacer el ejercicio. Vale, la Shift, pues tenemos la Shift con la F2, la Shift con la F3, las distintas funciones, ¿no? Pues uno agrega o edita un comentario de la celda, la F3 muestra el cuadro de diálogo, insertar función, la F4, la Shift con la F4 ejecuta el mando, o sea, ejecuta el comando, perdón, buscar siguiente, la Shift F5 muestra el cuadro de diálogo, buscar, nos muestra el buscar, la F6 cambia el foco entre la hoja, la cinta de opciones, la barra de estado y el panel de tareas, la Shift más la F7 muestra el panel de tareas referencia, la Shift más la F8 permite agregar otro rango de celdas a la selección. La Shift más la F9 calcula las fórmulas de la hoja actual. La Shift más la F10 muestra el menú de clic derecho para la selección. La F12 inserta una hoja nueva. ¿Vale? Así con todas. Luego ya tenemos los distintos atajos que nos podemos encontrar, en este caso con el Alt más la F1. ¿Vale? Que bueno, que son muy parecidos. Aquí en este caso es guardar como, insertar un gráfico o cerrar un Excel, ¿no? Y abrir el cuadro de diálogo macro, por ejemplo, o la selección, la visibilidad o el editor de Visual Basic para aplicaciones, ¿no? Pero entonces aquí, pues por ejemplo, tenemos el Alt más el F1. Si nos colocamos en la hoja, ¿vale? Aquí no sale el sonido, ¿vale? Luego nos dice... muestra el cuadro de diálogo, guardar como.
Vale, ahora, el alma es el F1, inserta un gráfico en la hoja actual. Aquí lo tenéis, ¿vale? El alma es el F1, inserta un gráfico en la hoja actual. El alma es el F2, ¿vale? Este es el alma es el F1, muestra un gráfico en la hoja actual, ¿vale? De los códigos que yo he ido marcando, te hace el gráfico, ¿vale? Luego, la F2 te dice, almas F2 muestra el cuadro de diálogo, guardar como. Pues nos colocamos aquí, ¿vale? Y nos vamos aquí y le decimos el alma es el F2. A ver, ahora. Guardar como, ¿veis? Esta es la forma de guardar lo que queramos guardar, ¿vale? Luego, el al más el F4 cierra el Excel. Pues nos colocamos aquí y le decimos control al más el F4, ¿sí? Y nos cierra, nos guarda el Excel o nos lo cierra, ¿vale? El alt más el F8 abre el cuadro de diálogo macro, ¿vale? Pues el alt más el F8 nos guarda el cuadro de diálogo macro. Aquí tenemos el cuadro de diálogo macro, ¿vale? Para ir ejecutando por celdas y por columnas, ¿vale? Y bueno, pues también lo hemos hecho con el formato de los atajos, ¿vale? Con el al más el F4 cierra el Excel, el al más el F8 el macro, el al más el F10 muestra el panel selección y visibilidad para formas, pues si nos colocamos aquí, ¿vale? El al más el F10 nos muestra, a ver, aquí que tiene un número. Bueno, el panel selección y visibilidad. Abre el editor de Visual Basic para aplicaciones. El al más el F11. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Esto es para el Visual Basic para hacer, bueno, pues para hacer lenguaje de programación, para introducir datos, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿ok? Bueno, pues esto en cuanto a los atajos, ¿vale? Que de lo que os he preparado hoy porque os dije el otro día que os lo iba a enviar, que os lo iba a preparar para que lo podáis ver, ¿vale? Y ahora vamos a hacer los ejercicios que teníamos de la semana pasada. El tiempo que nos queda son muy sencillos, la verdad, no tiene mucha complicación. Solamente se trata de, con el libro, hacer, diseñar una hoja, un esquema como tal, ¿vale? Tal como aparece aquí, ¿vale? Así que vamos a... Entonces, si nos vamos, por ejemplo, vamos a coger la hoja que yo tengo de prueba. Bien, esta es la hoja de prueba que yo he estado usando todo el rato. Voy a borrar lo que he hecho aquí, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide que tenemos que hacer esta tabla, ¿no? Entonces nos dice, seleccione todo el rango de la tabla, incluyendo las columnas y filas totales, ¿no? Pues vamos a ver el rango de la tabla, pues tenemos que insertar una tabla con esas características. ¿Y qué tiene la tabla? Pues vamos a ver las filas por las columnas, aunque es muy sencillo porque si fuera un Word a lo mejor es un poco más complicado porque tenemos que decir insertar y insertar filas, insertar columnas, pero aquí como tenemos la propia hoja de Excel es simplemente marcarlas, ¿vale? Entonces vamos a hacerla, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8, ¿vale? 8 por 8 por 7, ¿vale? Vamos a empezar desde aquí. 8 por 7, ¿vale? Vamos a darle formato pues eso, a las celdas, ¿vale? Para que quede como tal un gráfico. Que ya hemos visto aquí, por ejemplo, ¿vale? Podemos darle en el interior y en el contorno y en el interior, ¿vale? Aceptar. Ya lo tenemos, ¿sí? Y entonces lo que tenemos aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? 7, vale. Y ahora nos dice que pongamos las filas y las columnas totales. Vaya a la pestaña datos, ubique el icono agrupar, el autoesquema. Vamos a ver. Aquí.
agrupar. Bien, y ahora vamos a hacer lo que tenemos por dentro, ¿no? Dice relación de gastos. Pues aquí, la primera. Hemos dicho que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Bueno, he puesto 8, pero son 7. Bueno, no importa. Vamos a ir rellenándolas, ¿no? La primera dice relación de gastos. Pues nada, la primera ponemos aquí. Relación de gastos, ¿vale? Y ahora, la segunda nos dice enero. Pues nos vamos aquí, ponemos enero. Ya veis que es muy fácil, ¿vale? Lo que hay que hacer es muy sencillo. Simplemente se trata. Luego, el segundo paso que nos pide el ejercicio, que yo he mirado antes, o sea, lo primero que tenemos que hacer es hacer toda la tabla, que es el primer ejercicio. Y después, cuando nos dice a la pestaña datos, ubique el icono agrupar de un clic la fecha hacia arriba y hacia abajo, es simplemente que cuando ya lo tienes hecho, lo haces y se queda ajustada la tabla, ¿vale? Con esa codificación que le hemos dado, ¿vale? Entonces, simplemente es picar los datos y esto es muy sencillo. Es un ejercicio básico pues para meter datos, ¿vale? Enero, febrero, ¿vale? Marzo. Aquí os voy a explicar algo, aunque no viene en el ejercicio, pero bueno, para... Ay, febrero, marzo, abril, mayo. Mayo, junio total, ¿no? Bueno, nos falta una. ¿Vale? Por ejemplo, ¿veis? Se lo acabo de pegar, ¿eh? Ahora os enseñaré otras cosas. Junio y total, ¿vale? Y lo último que nos piden aquí son total. Vale. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden hacer con esto, ¿no? Que puedan ser interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que se puede hacer con esto es, pues, por ejemplo, aquí podemos modificar los formatos de las filas y las columnas, ¿no? Si nos ponemos aquí, pues podemos decir insertar y podemos desplazarlas hacia arriba o hacia abajo. Podemos, por ejemplo, cambiar la anchura que queramos de la gráfica, del formato de la celda, ¿vale? Aquí lo tenemos, la alineación, por ejemplo. En cuanto a la alineación, si queremos escribir hacia arriba, esto es lo que hace es que te cambia la orientación del texto. Te lo pone, ¿veis? Te lo pone hacia arriba o hacia abajo, como queráis, por ejemplo. Es decir, que desde aquí podemos modificar muchas cosas. Podemos modificar el formato en cuanto a los centímetros que pueda tener, en cuanto al relleno, ¿vale? Es decir, que aquí lo podemos ver, ¿vale? Todo eso lo podemos sacar de aquí. Lo podemos ir haciendo con esa opción, ¿vale? Que os he dicho. Luego, agua, luz, teléfono, renta. Pues entonces ponemos aquí agua, luz, agua, luz, teléfono, renta, agua, luz, teléfono, renta y total, ¿no? Agua, luz, teléfono, renta y total. ¿Vale? Vale. ¿Y ahora qué más nos pide aquí? Pues ya nos pone números, ¿no? 200, 180, 210. Pues aquí. Esto es 200. Este en blanco. 180. 210, ¿no? 590. ¿Vale? Luego el agua, pues tenemos aquí 180, 180, todo 180, ¿no? Que son 1080. Pues aquí. Que son 1080, ¿vale? Luego el teléfono, pues tenemos 250, 270, 250, 272, 275, 275, 281,
y al final 1623. Pues ya está. La siguiente, renta. Nos dice 1500, 1500, todo 1500 y al final 9000. Pues nada, 1500. Otra forma de poder hacerlo para no picar todas las casillas es que te pones aquí, ¿vale? Lo arrastramos, ¿veis? Y nos lo copia, todo igual. Y por ejemplo, igualmente aquí, si yo quiero aquí pues calcular el total de todo lo que es esta fila, pues simplemente vamos a darle a la columna, le decimos autosuma, ¿vale? Suma, y veis, ella sola te lo coge, nos lo ha cogido, ¿vale? Y ella ya nos va a sumar me parece que nos va a sumar la columna en vez de la fila. Creo que me sume esto, ¿no? Pues le decimos suma. Vale, ya me la ha sumado. ¿Habéis visto? Yo lo que he hecho es arrastrar todas las columnas hasta aquí, le decimos autosuma y te lo suma, ¿vale? No hace falta, tampoco hace falta hacerlo a mano. Yo lo he hecho a mano, pero bueno, para que lo veáis. Ahora esta opción de aquí, pues lo mismo. Se le da hasta aquí, se pica aquí autosuma y te lo suma. Hacemos aquí exactamente lo mismo, autosuma y te suma. Te pones aquí, autosuma. No sé por qué ahora no coge la fórmula. Está mal. Vale, ya la tenemos, 12.293, ¿veis? ¿No? Y ahora lo que nos dice es que para que se ajuste la gráfica, vamos a la pestaña datos, al icono agrupar. Vamos aquí a la pestaña datos, a agrupar con autoesquema, ¿veis? Y queda, bueno, y te queda hecho, ¿vale? Se queda como realizado, ¿vale? Como reflejado, ¿vale? ¿Veis? Se queda con autoesquema. Y luego el autoesquema lo que te permite, digamos que se queda fija. O sea, para lo que sirve el autoesquema una vez que se ha hecho la tabla es para que la información se quede fija, para que no se pueda mover ni nada de eso, ¿no? Entonces te la fija y entonces, bueno, pues tienes esta pestaña de aquí en la que tú puedes, en esa relación de gastos, que es lo que estamos viendo, pues realmente puedes ver o todos los, como dice su propia palabra, lo que hemos hecho es un autoesquema, ¿vale? Hemos hecho un esquema de esos datos, ¿no? Y entonces, si nosotros lo ajustamos, pues vemos simplemente los totales, las sumas de los totales, enero, febrero, ¿vale? Y si le damos aquí a desplegar, pues ya vemos todos sus conceptos. Por eso en la opción de datos, cuando nosotros le damos a datos, tenemos la opción de agrupar datos, ¿vale? Y en esa opción de agrupar esos datos podemos escoger como lo queremos. Podemos agrupar por filas, como si yo quiero agrupar esa información por columnas, ¿vale? Aceptar. Y entonces, ¿veis? Y entonces me las va a ajustar la información, en vez de ajustármela por filas como he hecho, me las ajusta por columnas. Eso ya lo que como lo que queramos, ¿no? Realmente en este ejercicio lo que nos están pidiendo es el autoajustar, pero en este caso nos dicen de arriba a abajo, ¿vale? Con lo cual, si es de arriba a abajo, es así, es lo que hemos hecho, ¿vale? O sea, es hacerlo de esta forma. Entonces es justo lo que hemos hecho. Es decir, nos hemos ido, una vez que ya lo hemos hecho, nos hemos ido a datos, nos hemos ido a agrupar, ¿vale? Y como lo que nos pedía es autoesquema, pues hemos dicho autoesquema y ella sola, o sea, él solo el ejercicio ha cogido la alternativa, ¿vale? Que es lo que nosotros le hemos pedido que hiciera, ¿vale? También se puede desagrupar, si se quiere desagrupar, ¿vale? O borrar el esquema, pues si ahora lo que queremos es quitar el esquema, pues borramos el esquema y vuelve a su origen, a su estado normal, ¿vale? Bueno, desagrupar no se puede porque no hay nada hecho ahora mismo. Ahora aquí volvemos a lo mismo. Yo le he dicho, autoesquema, ella sola te hace el esquema, ¿vale? De las variables, porque te coge el total con la relación inicial de gastos. Que te queremos, como digo, que queremos especificar los conceptos, pues le damos a agrupar, ¿vale? Y ya en esa opción de agrupar, pues podemos escoger lo que queremos que salga en el gráfico, ¿eh? Lo que nosotros a nuestro criterio queremos que tenga, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la siguiente así muy rápido, que es muy sencilla. La siguiente tiene 4 filas y tiene cuatro columnas y filas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? 4 y 11, pues nada, venimos aquí y le decimos 4 y 11 hasta la 11 hasta la 20, ¿vale? 4 y 11 hasta la 20. Venga.
Y ahora lo que hacemos es... bueno, vamos a hacerlo con el botón derecho. Simplemente es el formato de las celdas. ¿Vale? Vale, sus bordes y sus contornos. Y ahora ponemos lo que pone aquí, municipio, delegación, por ejemplo, ¿no? Nos pide aquí primero municipio. Realmente este ejercicio es igual que el otro, ¿eh? No tiene ninguna diferencia. Municipio o sea, que lo vamos a hacer por encima hasta donde nos dé. Bueno, aquí la única cosa que sí explicar, bueno, por ejemplo, aquí lo que sí se puede vemos es que esto pues se hace el formato de la... Hay una opción aquí que es agrupar, ¿vale? Con el ratón derecho nosotros podemos ajustar el texto dentro de la hoja, ¿vale? Dentro de cada celda, por ejemplo, os lo voy a enseñar. Si nosotros vamos aquí a ajustar texto, ¿veis? Me ajusta el texto de tal forma que me queda del mismo formato que tenemos aquí en la hoja, ¿veis? Si no, la hoja, digamos que la casilla no te lo coge. Para que la casilla te lo coja, pues le das a la opción ajustar texto y te ajusta el texto, como yo he hecho aquí, ¿vale? Ahora, lo siguiente que te dice entidad federativa, pues ya estamos en disponibilidad de poder ponerlo, ¿vale? Entidad federativa. Aquí hacemos lo mismo, le decimos que nos ajuste el texto y ya nos lo ajusta, ¿vale? Habitantes y porcentaje. Pues nada, aquí nos ponemos aquí habitantes, ¿sí? Y aquí porcentajes, ¿sí? Bueno. Y ahora complementamos los datos. Tijuana, Baja California, pues nada, aquí ponemos Tijuana. Aquí Baja California. $14.10.700, pues aquí $14.10.700, ¿vale? Con el bloque 14, 10.700, pues 14.10.700, ¿sí? El porcentaje, pues 1.37, pues nada, nosotros aquí 1.37, ¿vale? Seguimos, Tijuana. Ahora, la siguiente alternativa era Juárez, Chihuahua. Pues venga, aquí. Juárez, Chihuahua. Juárez, Chihuahua. El código es el 1313. 1.27. Aquí pues nada, para centrar esto pues nos colocamos encima, veis aquí arriba, formato, nos justifica el formato, ¿vale? Y así con todo. Cuando está cumplimentado, bueno, voy a cumplimentar el tiempo que me dé tiempo. La siguiente que es Izcapetec DF 1820.888. Pues aquí ponemos 1820.888 y a esto le ponemos unos 76. Lo volvemos a ajustar, ¿vale? El siguiente, Gustavo Amadero. Pues aquí Gustavo Amadero, vale. DF 19, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar aquí. Entonces, ahora, ¿qué más me pide el gráfico? Me dice vaya a la sección de datos, a agrupar y agrupar dichas filas, ¿veis? Ahora me pide lo mismo que hemos hecho antes con respecto al gráfico, pero en este caso lo que me pide no es que agrupemos con autoesquema, sino que agrupemos con agrupar filas, ¿no? Pues ya está, pues eso es muy fácil, ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Entonces nos ponemos aquí
¿no? Le decimos a datos, estamos en esta gráfica que acabamos de hacer, nos ponemos en datos, nos dice que agrupemos los datos, en este caso que los agrupemos por filas, aceptar, ¿vale? Y ya me los ha agrupado por filas. Bueno, ahora me los ha ocultado porque al final no hay nada, ¿eh? Porque al final, como en la última fila no he puesto nada porque no lo acabo de cumplimentar el ejercicio de los datos, ¿vale? Pero, es decir, esto es lo que me hace, ¿no? Entonces me saca toda la gráfica. Yo ahora la ajusto, ¿veis? Me queda ajustada. Aquí hay una gráfica, ¿vale? Y yo la despliego y me aparece, ¿vale? Esto es una forma rápida y fácil, pues para optimizar las hojas de Excel, para tener más datos, para luego incluso entre ellas relacionarlas, hacer sumas con unas tablas con las otras, ¿vale? Esa es la forma. Esto es lo que de agrupar. Y en este caso lo que hemos hecho ha sido agrupar, ¿vale? Pero hemos agrupado por, en este caso la agrupación, como se puede hacer por filas o por columnas, la hemos hecho por filas. Vamos a hacerla por columnas para ver qué pasa. Pues nada, pues muy fácil. Lo que va a quedar ahora, si la hacemos por columnas, son algunos campos que se van a ver y otros no, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver. Nos ponemos aquí, ¿no? Y decimos que la queremos agrupar, en este caso por columnas, ¿no? Aceptar. ¿Veis? ¿Vale? Bueno, pues es todo hasta ahora. Simplemente, bueno, esto ya lo hemos visto. El próximo día haremos otros ejercicios distintos. Nada más, hasta aquí llega la clase de hoy. Cualquier duda que tengáis o pregunta, pues ya sabéis. Podéis contactar conmigo por correo electrónico, por WhatsApp o por email, como queráis. Gracias.